Completamos hoy esta serie de especiales informativos en los que volvemos a ofrecerles las noticias más destacadas de la actualidad local y regional de 2025. Abordamos hoy el trimestre de octubre a diciembre, protagonizado por dos fuertes polémicas: la aprobación del presupuesto municipal del Ayuntamiento para 2026 y los proyectos de instalación de plantas de producción de biometano e hidrógeno verde en Valdepeñas. Sin duda, uno de los asuntos más relevantes y a la vez controvertidos a los que Valdepeñas está enfrentándose en 2025 son los proyectos de industrias de biogás, hidrógeno verde y amoníaco, cuyos promotores han elegido nuestro municipio para llevarlos a cabo, pese a suponer la creación de energía necesaria a partir de residuos y materias primas renovables. Estas industrias cuentan con la oposición frontal de las organizaciones ecologistas e incluso también de los ayuntamientos que han de conceder esas licencias. Recordamos a continuación la charla informativa que Ecologistas en Acción realizó en nuestra ciudad el pasado 3 de octubre. El pasado sábado se llevó a cabo este coloquio en el que participaron Patricia Grande, de la plataforma Stop Biometano Valdepeñas, María Manzano, de Stop Biometano Torralba, y Máximo Beltrán, profesor de Tecnología del Medio Ambiente en la universidad. Una charla en la que los ponentes aprovecharon para exponer los motivos por los que deberían detenerse los diferentes proyectos que se están desarrollando en la comunidad. Si dejamos que estas plantas vengan a nuestros pueblos no solamente se convertirán en vertederos, porque nos van a traer basuras y residuos de otros muchos pueblos, sino que será malo para nuestra salud. Además, se devalorarán nuestros pueblos y tendremos un medio ambiente muchísimo peor. No te puedes sentar en una terraza, no puedes pasear, salvo que tengas una mascarilla. O sea, ese es el futuro de los pueblos donde se implantan las plantas de biometano. Una lucha que, explican, es mucho más grande e importante y que puede afectar no solo a ciudadanos de los pueblos, sino también convertirse en trabajo de riesgo para los trabajadores. Aunque hay algunas voces que dicen que no, hay bastante debate sobre el tema del biometano en Castilla-La Mancha y la prueba es que ha habido 15.000 alegaciones o más sobre el Plan Regional de Biometanización. Los estudios sobre la salud registran también impactos sobre la salud muy grave para los operarios de estas plantas, es decir, si conseguimos que haya, en el caso de que se llegue a declarar proyecto de prioritario, que no lo está todavía, 20 empleos, serán 20 empleos con riesgos para la salud de las personas que trabajen allí. Con esta charla, la plataforma Stop Biometano Valdepeñas anima a los ciudadanos y ciudadanas del municipio a plantarle cara a esta iniciativa de la Junta de Castilla-La Mancha, que se desarrolla cada vez en más pueblos de la comunidad. La lacra de la explotación y trata de personas estuvo presente en nuestra página de sucesos. La audiencia de Ciudad Real juzgó a mediados de octubre a 7 personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres captadas desde Colombia y a las que, una vez alojadas en viviendas de Valdepeñas y de Motril, en Granada, se les obligaba a ejercer la prostitución, estando disponibles las 24 horas del día, 7 días a la semana. Las víctimas tenían que saldar deudas de hasta 4.000 euros con sus proxenetas. Las mujeres tenían que estar disponibles las 24 horas del día y sin jornada de descanso. Las víctimas fueron convencidas para venir a España desde Colombia, contrayendo con los acusados una deuda de 4.000 euros que debían saldar prostituyéndose en días y con las personas que ellas decidieran. Pero una vez en España comprobaron que esas condiciones eran muy distintas. De la recaudación por cada servicio, los acusados se quedaban con el 50% y de la otra mitad detraían otra cantidad para ir saldando la deuda contraída. Los hechos se remontan a febrero de 2018. Se les acusa de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de trata de personas, prostitución coactiva y delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La Fiscalía pide para los procesados penas de prisión de hasta 6 años e indemnizaciones a las víctimas de 30.000 euros por daños morales y por el beneficio obtenido con su explotación. En la escena política, que decir, este 2025 será sin duda recordado por la convocatoria de un pleno extraordinario
por el alcalde Jesús Martín el pasado 22 de octubre para aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de 2026, aprovechando la ausencia de dos concejales de la oposición. Y es que desde todos los grupos minoritarios, el PP, Vox e Izquierda Unida, se le había dejado muy claro que no aprobarían en ningún caso las cuentas del equipo de gobierno. Dentro de lo previsible, los grupos de la oposición han obviado por completo el contenido de los presupuestos y han convergido en todo tipo de críticas a la estrategia del equipo de gobierno por convocar pleno extraordinario aprovechando su eventual mayoría. Punto número 2. Presupuesto general 2026. Señor secretario, de lectura al dictamen de comisión. La concejala de Hacienda, en una vertiginosa lectura de las cuentas del presupuesto, cifrado en 38.825.000 euros, 2,5 millones más que el de 2025, ha dado cuenta del aumento de los ingresos provenientes del Estado, del incremento de la partida de personal por la subida salarial y el proceso de consolidación de plazas, del superávit y de un nivel de deuda muy lejos del límite legal. El Ayuntamiento mantiene un compromiso firme con la gestión responsable de los recursos, evaluando año a año la mejor manera de financiar sus inversiones. Este presupuesto está equilibrado con superávit neto en términos presupuestarios de 989.859 euros. El nivel de deuda previsto para finales de 2026 es del 23,94%, muy por debajo del límite legal que está establecido en el 75%. Los presupuestos municipales para 2026 son el reflejo de una gestión económica sólida, responsable y orientada al desarrollo sostenible de Valdepeñas. Tras esta intervención se ha desatado la cascada de acusaciones de los portavoces de la oposición por llevar los presupuestos a un pleno extraordinario en ausencia de dos ediles. No entraré en el fondo del asunto, dado que, para mí, a mi entender, no ha lugar a debate, sobre todo por entender el pleno viciado y oportunista desde su convocatoria. Esa es la única necesidad de convocar este pleno extraordinario, aprovechar una ausencia avisada de un concejal para imponer dictatorialmente unos presupuestos que no han querido trabajar con nadie más. Señor alcalde, mi compañero Antonio envió esta solicitud avisando que se marchaba, que lo vean también los ciudadanos, ¿vale? Y bueno, pues sí, hay que recordar que no tiene mayoría absoluta, pues sí, y que en política todo se puede revertir. Que tampoco sé lo que pensará el líder de Vox, de doña Lola, cuando dan una rueda de prensa conjunta, la extrema derecha y los comunistas, para amenazar con una moción de censura, que por cierto la estoy esperando. La portavoz del PP ha elevado el tono del debate. Estamos hoy aquí para presenciar el acto de fe más cínico de este equipo de gobierno socialista. La respuesta es un grito de alerta para la democracia local. Han elegido la trampa, el atajo y el cálculo electoral sobre la lealtad institucional, que es la que le debemos todos los que estamos aquí sentados a nuestros vecinos. Pero el alcalde primero y el portavoz del Grupo Socialista después han repelido con la misma contundencia ataque tras ataque. Jesús Martín ha trazado una comparativa entre el estado financiero actual del consistorio y el que heredó del PP hace 22 años. Se va a encontrar usted una ciudad en la que tiene el paro más bajo de toda la historia del siglo XX y XIX. Ya tuvimos aquí un pleno de cómo nos recoge la basura el Consorcio Provincial de Orresu, del que usted hipotéticamente también asesora porque se ha puesto un sueldo de 45.000 euros en la Diputación. En la primera legislatura alcanzó usted los menos votos que ha tenido nunca el Partido Popular en Valdepeñas. Y en esta los equilibra. Así es que es usted la líder del Partido Popular menos votada en la historia de la democracia de Valdepeñas. Yo esto me lo haría ver. Lo digo porque a lo mejor no es usted tan buena candidata y su partido no crece porque está usted. Y usted, lejos de llevar a la victoria al Partido Popular, lo que hace es hacer de tapón, ¿no? Segundo, ¿sabe usted la deuda pública que tenían los bancos en el Ayuntamiento de Valdepeñas cuando este alcalde accedió? 19 millones. ¿Y sabe usted cuántas facturas estaban sin pagar? 10 millones. 29 millones de euros en los bancos. De deuda. De deuda. Cuando tenía un presupuesto de 19. Hoy tiene un presupuesto de 38 y tiene una deuda de 7 millones. ¿Qué me cuenta?
y habla usted de la deuda que vamos a dejar nosotros. Y Francisco Delgado ha recurrido a la prensa para avalar la decisión que ha motivado el pleno de hoy. Ayer el diario La Tribuna justificaba la maniobra del alcalde de Valdepeñas situándola en el difícil equilibrio de los gobiernos en minoría, un movimiento pues legítimo en política. A Jesús Martín, alcalde de Valdepeñas, se le puede aplicar el refrán de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es posible que mañana, por hoy, apruebe el proyecto de presupuestos con más facilidad de la que imaginaba. En estos tiempos de gobiernos en minoría, las negociaciones son escasas y las posiciones irreconciliables, cuando debería ser al contrario. Al final prevalece el no por el no. Eso habrá pensado el regidor, que aun sabiendo que no es muy elegante, podría aprovechar la ausencia de dos ediles para culminar la maniobra en beneficio de la ciudadanía, que en definitiva es quien sale ganando. Eso lo escribía un periodista ayer, de La Tribuna. Lo más llamativo de todas las intervenciones, en cualquier caso, es que nadie alude a los intentos de negociación y consenso que desde la Tenencia de Alcaldía de Hacienda, mi compañera Vanessa Irla, ha realizado con cada uno de los portavoces de los grupos políticos. Intentos vanos. Tras hora y media de discusión, los presupuestos han quedado aprobados por mayoría absoluta. Y consecuencia directa de esa maniobra del equipo de gobierno del PSOE para aprobar el presupuesto del año próximo, aprovechando su eventual mayoría por la ausencia de dos ediles de la oposición, fue la moción de censura contra el alcalde acordada por el Partido Popular y Vox, y de la que Unidas por Valdepeñas en el último momento se desvinculó, impidiendo que se llegase a presentar. Al término de la siguiente información, fechada el pasado 10 de noviembre, recordaremos lo que al respecto explicó a los medios de comunicación el concejal de Izquierda Unida, David Casado. Poca novedad a lo que ya dijeron en Unidas por Valdepeñas antes y durante el pasado pleno de noviembre, en el que se aprobó la revisión anual de la tarifa del agua y una permuta de zona verde en el polígono industrial para que la almazara de Oleo Pepillo lleve a cabo una ampliación. El portavoz del grupo, Alberto Parrilla, ha vuelto a defender la gestión pública directa del suministro del agua y que el precio de la factura se ajuste al coste del servicio y no al índice de precios al consumo, el IPC. En otras palabras, esta nueva subida en la facturación de Aqualia a los vecinos y a las vecinas de Valdepeñas va a subir el coste de la factura del agua, como han hecho durante estos últimos años. Nosotros, desde Unidas por Valdepeñas, lo decimos con claridad, lo llevamos defendiendo esto muchos años, y es que esta no es una forma adecuada de revisar el precio del servicio. Parrilla incide en la idea de que una gestión directa abarataría el servicio porque restaría el margen de beneficio que obtiene la empresa adjudicataria. Debido a que no encontramos en ningún caso ninguna lógica en mantener servicios privatizados cuando todo el mundo sabe que la municipalización de los servicios son mucho mejor, va a reducir los costes y posiblemente garantizaría la transparencia y ofrecer unas tarifas más justas a los vecinos y vecinas. Vuelven a reclamar el informe técnico que ya está realizándose, que justifique que la gestión privatizada del agua es la que más conviene al municipio y, en tal caso, que el equipo de gobierno negocie con la empresa mejores condiciones. El concejal de Unidas por Valdepeñas, David Casado, como ya declaró antes del pleno, ha vuelto a acusar al equipo de gobierno del PSOE de plegarse a los intereses de una empresa por encima de los intereses generales. Este grupo se opone a que el ayuntamiento facilite a la empresa Oleo Pepillo el acceso a una parcela colindante para ampliar sus instalaciones, porque esa parcela es zona verde y contiene una treintena de árboles adultos. En esta parcela se encuentran al menos 31 árboles adultos que con toda seguridad van a ser talados. Y a cambio se nos ofrece una parcela que se utiliza como almacén de grano al aire libre y que habrá que convertir en zona verde. Pero probablemente lo más grave de esto es que es un equipo de gobierno que lleva un año alardeando de un plan de renaturalización y 6 meses de una subvención europea millonaria, se lance inmediatamente, en cuanto una empresa se lo pide, a arrasar una zona verde. No nos vamos a oponer al crecimiento de las empresas valdepeñeras, pero está claro que no todo vale y vemos claramente cómo se está priorizando el interés de una empresa privada por encima del interés general de los valdepeñeros. Y la información que los últimos días ha corrido por Valdepeñas de que la moción de censura para sacar a Jesús Martín de la alcaldía ya estaba pactada entre todos los grupos de la oposición ha sido tajantemente desmentida por David Casado. Nosotros no hemos presentado ninguna moción de censura. Lo que sí hemos hecho, y varias veces, es pedir la dimisión de Jesús Martín. Y os voy a contar las dos últimas. La penúltima fue
por mentir en una rueda de prensa cuando acusaba a Alberto de haberse aprovechado del ayuntamiento para pedir y en ese Bañebraña para hacer un concierto privado. Y la segunda, que fue en el pleno de hace 15 días, por un posible fraude de ley, más que posible fraude de ley, por reconocer, él reconoció en una rueda de prensa también que había aprovechado que no había 2 concejales en el pueblo para convocar un pleno. Esas alegaciones, acordados que se hicieron, las anunciamos nosotros en su momento, las anunció Antonio, creo que en rueda de prensa el otro día, Antonio Sánchez, y Rosy Porras también ha presentado alegaciones por el mismo estilo. Pero de mociones de censura, ahora mismo nada. Resta conocer cuántos y quiénes entre los ediles de la oposición han parado la moción, además de David Casado. Y completando esa secuencia de hechos que han sobresaltado un poco la escena política local en los últimos meses, el pasado 1 de diciembre presenciamos un pleno municipal en el que los grupos de la oposición pretendían la anulación de la sesión extraordinaria de octubre en la que se aprobó el presupuesto general de 2026 para que esas cuentas fuesen a un pleno ordinario sin ausencias, pero se encontraron con que el concejal de Vox, Antonio Sánchez, se abstuvo en la votación, propiciando que el Partido Socialista viera aprobado definitivamente su presupuesto. A la ruptura de la disciplina del voto siguió la inmediata dimisión de este concejal de la oposición. Renuncio a mi acta de concejal. El motivo: he dejado de compartir plenamente el proyecto político de Vox. Entre quedarse como concejal no adscrito o directamente salir del ayuntamiento, ha optado por esta última, facilitando que entre el siguiente en la lista de Vox, Juan Manuel Cordero, a quien Sánchez ha definido como persona prudente y válida. Agradeceros a todos vosotros por haberme dejado trabajar durante estos años por Valdepeñas. Han sido 6 años como concejal, el detonante de su renuncia. Más allá de compartir la línea actual de Vox a nivel nacional, hay que encontrarlo en su voto de abstención en el pasado pleno municipal a las mociones que su grupo apoyó en contra de la aprobación del presupuesto municipal. Un voto de abstención que Sánchez razona por el informe jurídico presentado por el secretario general de la corporación, que cuestionaba la legalidad de un acuerdo plenario contrario a otro anterior, lo que puede acabar con el procesamiento de los 10 concejales que votaron a favor de esas mociones, según sostiene el ya exedil de Vox. La razón principal es que había un informe de secretaría que, aunque se presenta para las alegaciones, se vincula a las mociones. Y ese informe de secretaría es un informe demoledor, pero la razón fundamental es que el lunes del mismo pleno, a las 9:30 de la mañana, yo estaba reunido, me presenté sin cita previa en el despacho del secretario y le pregunté primero por su informe con respecto a las alegaciones y de forma consecuente le pregunté las posibles connotaciones legales que tenía a apoyar esas mociones. Y hay una razón más que Sánchez ya adelantó nada más presentar su carta de renuncia el pasado martes, un día después del polémico pleno. Y es que las mociones entraron por urgencia sin haber pasado antes por comisión informativa. En lo que se refiere a los sucesos del pasado pleno y con anterioridad a lo que hubo en la comisión informativa, en la comisión informativa en la que yo estuve no se presentó ninguna moción. Nuestro grupo municipal desconocía completamente el contenido de esas mociones. Antonio Sánchez, ya fuera del ayuntamiento, lanza una advertencia final a los 10 concejales que apoyaron esas 2 mociones en contra de la aprobación del presupuesto de 2026, sus 2 excompañeras de Vox, los 2 de Unidas por Valdepeñas, los 5 del PP y el concejal no adscrito. Los 10 concejales que han votado a favor de una moción que lleva en contra un informe del secretario con jurisprudencia del Tribunal Supremo y jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues no lo sé. Eso es lo que yo creo que habría que explicar. Con un nuevo edil en el grupo de Vox, existe de nuevo la posibilidad de que el PP y Unidas por Valdepeñas reintroduzcan sus respectivas mociones para anular la aprobación del presupuesto. Ante esa hipótesis, el exconcejal de Vox se encoge de hombros. Es que yo creo que hay cosas que no tienen sentido, pero claro,
aventurarse en lo que es capaz de hacer el ser humano. Si tan convencidos estaban de que llevaban razón, pues yo creo que en la vida hay que ir con la verdad por delante. El acoso escolar es un problema no nuevo, pero sí acrecentado por el uso de las redes sociales. Existe una mayor sensibilización social en torno a una lacra que en ocasiones extremas desemboca en el suicidio del menor víctima de acoso. La Policía Nacional lanzó en noviembre una campaña contra el bullying bajo el título "No te lo guardes". La campaña gira alrededor del lema "No te lo guardes", que pretende concienciar a los ciudadanos del efecto negativo que tiene guardarse por cualquier motivo como un secreto el hecho de ser víctima o testigo de bullying en vez de denunciar. El primer vídeo añade: No siempre los golpes dejan marca, los silencios sí. Estos vídeos se difundirán en los canales propios de la Policía Nacional, cuyas redes sociales alcanzan ya a más de 11 millones de personas. Las sintomatologías más frecuentes que pueden advertirnos de que nuestro hijo o hija sufre acoso escolar son el estado de ánimo decaído, el desinterés por actividades que antes desarrollaba, trastornos psicosomáticos como dolor de cabeza o estómago que hacen que no quieran ir al centro educativo y síntomas de ansiedad como la falta de sueño o la pérdida de apetito. Por parte de la Policía Nacional, desde la implantación del Plan Director, tanto la Unidad Central como las delegaciones territoriales de participación ciudadana han impartido un total de 62.359 actividades formativas e informativas sobre el acoso escolar y el ciberacoso, las cuales se han potenciado en los últimos años, llevando a cabo durante el año 2024 un total de 6.377 actividades dirigidas a alumnos, equipos docentes, directivos y AMPAs. Dentro de la capacitación a la comunidad educativa en los riesgos de Internet, estas conductas son abarcadas de forma integral, puesto que afectan más gravemente al bienestar de los jóvenes y no solo se limitan al ámbito escolar, sino que a través de los dispositivos digitales pueden perdurar durante las 24 horas de los 365 días del año. No te lo guardes. No siempre los golpes dejan marca, los silencios sí. Si sufres bullying, lo sufren tus compañeros o tus alumnos, denuncia. La recogida de la aceituna en el término de Valdepeñas es una campaña agrícola que ya supera en magnitud a la vendimia por la superficie de nuestro municipio que dedica al olivar. A mediados de noviembre visitamos una de las almazaras de nuestra localidad, donde conocimos los detalles de una campaña de aceituna que a día de hoy tiene muchas semanas aún por delante. El olivar de secano este año ha padecido esa sequía brutal que nos ha dado lugar a que la lipogénesis del aceite todavía no se ha hecho. La diferencia con el regadío y el secano es muy alta. El regadío prácticamente le falta muy poco y lo que es el secano estamos teniendo problemas de rendimientos muy bajos. Por eso la apertura de la campaña olivarera la vamos a retrasar al 24 de noviembre prácticamente en Valdepeñas y todos los centros de Castilla-La Mancha para ver si conseguimos que haga aceite. Este año el rendimiento en cultivos de regadío sí que nos hemos dado cuenta de que es óptimo para las alturas de la campaña en la que estamos, pero sí que es verdad que en cultivos de secano está yendo un poco más bajo debido a la escasez de lluvias que hemos tenido este año. Por lo tanto, la lipogénesis no es tan avanzada como podría ser en la de regadío. Las lluvias que estamos empezando a tener ahora nos van a ayudar bastante y vamos a ver cómo van avanzando los rendimientos. La prueba del rendimiento hay que hacerla siempre antes de que un agricultor descargue para saber qué cantidad de rendimiento, grasa y humedad tiene para saber la calidad. Este inicio de campaña se está caracterizando por una caída general de la producción a causa de la ausencia total de lluvia en verano. Se prevé que puedan entrar aceites de oliva de origen extracomunitario. Lo más positivo está siendo la recuperación del consumo. Esta última campaña, o la nueva campaña, bueno, pues está marcada por, sobre todo climatológicamente, donde hemos tenido una sequía que hemos padecido durante todo el verano, que ha dado lugar a que la cosecha se va a reducir en lo que es en Castilla-La Mancha alrededor entre un 30 y un 40% por lo que estamos viendo de las entradas del superintensivo. Aunque tenemos que estar muy pendientes en esta campaña de un país que va a ser Túnez, según nos han comentado importadores y distribuidores, vino una gran cosecha y posiblemente sea una de las cosas que más se va a hablar en esta campaña y que tenemos que tener mucho cuidado.
La nueva campaña va a estar marcada sobre todo por el consumo, que lo hemos recuperado al tener esa bajada de precios en el aceite, aunque ahora está repuntando y seguramente tengamos una nueva subida en los precios del aceite de oliva. El nuevo olivar superintensivo de regadío está teniendo un rendimiento óptimo. Ya se recogió la aceituna para elaborar el preciado aceite verde de las variedades Lechiana, Royal, Picual y Frantoio, con muy buen resultado. El mayor desafío del sector está siendo la recuperación y el mantenimiento del consumo. El tema del consumo, que está aumentando, está siguiendo, pero no lo podemos perder de vista, ¿vale? Ese es nuestro caballo de batalla, es importante las exportaciones, la calidad y la seguridad alimentaria. La previsión de cosecha en cada ámbito es esta. A nivel de España hay una previsión de 1.300.000, 1.400.000, desde nuestro punto de vista es alto. En Castilla-La Mancha hay una previsión de 120.000 toneladas de aceite, estamos hablando de aceite. Se me hace también alto, yo creo que la merma, conforme pase la cosecha, se va a constatar. Yo creo que va a haber en Castilla-La Mancha alrededor de 100.000 toneladas de aceite. Y en nuestro caso, con la fábrica de Valdepeñas de Miguel Turra, calculamos que vamos a tener alrededor entre 12 y 12.000 toneladas de aceite, ¿vale? Más o menos va a ser una merma de cosecha alrededor de un 30 o un 40%. Hay que seguir hablando de arranque de viñas y de nuevas plantaciones de olivar, hasta el punto de que la superficie de este cultivo supera ya al de la vid, tanto en el término de Valdepeñas como en Castilla-La Mancha. El arranque de viña que se está produciendo en toda la comarca se está sustituyendo por árboles, bien sea olivar, almendro o pistacho. Incluso agricultores, ya la renta que perciben es mucho mayor de olivar que de viña. Tampoco hay que tenerle miedo, si es cierto que se está creando un monstruo muy grande desde Murcia a Portugal y desde Madrid a Gibraltar, y eso lo tenemos que saber gestionar. Sobre todo la exportación, entender a nuestros clientes y dar ese valor añadido tanto en marca y en producción. ¿Hay temor a una burbuja en el negocio del aceite de oliva? El aceite de oliva es un commodity y, como todas las materias primas, está sometido a esos altibajos. Necesitamos urgentemente un plan estratégico hidrológico donde podamos regar y tener esas cosechas constantes, donde el consumidor no se asuste ni de esas bajadas ni de esas subidas. Lo que necesitamos es agua, agua y agua para tener esas producciones constantes. El incremento de la producción de aceituna obliga a las almazaras a aumentar también su capacidad. En Óleo Pepillo hay un proyecto de ampliación. Como el agricultor se ha mecanizado de tal manera, nosotros tenemos que ir al paso de ellos, y hemos realizado una ampliación en la fábrica donde pasaremos de recepcionar en Valdepeñas de 1.100.000 kilos de aceituna diarios a 1,5 millones. Entonces, bueno, es todo un objetivo por delante lo que tenemos. Por lo demás, y pese a la creciente mecanización de las tareas de la recolección, el campo padece una acuciante falta de mano de obra que puede acabar provocando que la recogida de aceituna, iniciada en octubre, se prolongue hasta incluso marzo. El día 30 de noviembre ha sido declarado como el Día de la Uva Airén por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en reconocimiento a la variedad de uva endémica por excelencia y a una fecha asociada en nuestra tradición a la llegada de una nueva cosecha de vinos nuevos. Valdepeñas se sumó a esta fiesta con un sencillo brindis que hubo de celebrarse bajo techo, porque el último 30 de noviembre estuvo en nuestra ciudad pasado por agua. Vinos jóvenes cosecha de 2025, elaborados íntegramente con uva Airén, a la que el gobierno regional decidió dedicarle un día tan señalado en la tradición vitivinícola popular como el 30 de noviembre, San Andrés, cuando el mosto nuevo vino es Bodegas Arúspide, Casa de la Nava, Selección Lucendo, Bodegas Corcovo, Cooperativa Vinícola de Valdepeñas. La idea responde a la designación del 30 de noviembre como Día de la Uva Airén por el gobierno de Castilla-La Mancha. El brindis se había anunciado para la 1 de la tarde de ayer domingo, pero el día estaba lluvioso y pronto las redes sociales cumplieron su función para comunicar rápidamente que el evento se trasladaba al Centro Cultural La Confianza. Allí la concejala de Cultura y Turismo, Vanessa Isla, responsable de la ruta del vino de Valdepeñas, y el presidente de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino, Vicente Cruz, dieron cuenta del valor de la uva Airén en nuestra historia y tradición vitivinícolas y en la economía de Castilla-La Mancha, donde representa el 42% de la superficie total del viñedo, con 182.000 hectáreas. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra región constituye el 42%, es un porcentaje importante, y consideramos desde la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino,
desde la Ruta del Vino, desde el Ayuntamiento, que era momento, ¿no?, para que este día se celebre y que podamos brindar por una de nuestras uvas representativas como es el Airén. Por esto hacemos una llamada al reconocimiento. Quizás ahora podríamos reivindicar la complejidad de lo sencillo, la elegancia de lo austero y el reflejo de una tierra que es el viñedo del mundo. Valoremos entre todos a la uva Airén. Es la uva que nos representa, la que mejor se adapta a lo que está por venir y la que hoy nos da vinos de lo que podemos sentirnos profundamente orgullosos. Brindemos por la Airén, por nuestros viticultores, por las bodegas que han apostado por su calidad, por los enólogos que han sabido interpretar su potencial y por el sabor de nuestra tierra. ¡Que viva, que viva y que viva! Esta cita se ha sumado a las que ya tenían lugar en Valdepeñas para celebrar la llegada de la nueva añada de vinos. Y esto ha sido todo en este especial informativo de hoy, con el que completamos el repaso a las 32 noticias más destacadas de las que les hemos venido ofreciendo desde el pasado 1 de enero. En el nuevo año deseamos que nos sigan acompañando y que 2026 nos depare las novedades más favorables para todos. Desde Tierra Valdepeñas, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.